Buenas tardes, amigos y amigas del canal del Guardagujas, en esta tarde del martes 5 de noviembre del año 2024. Mis primeras palabras, como no puede ser de otra manera, están dedicadas al pueblo de Valencia, que en estos días está sumido en una tragedia de dimensiones bíblicas. El agua, un elemento necesario para nuestra supervivencia, y que en Valencia es una parte esencial de su cultura y economía, se ha convertido en un asesino en serie que ha dejado tras de sí un rastro de muerte y destrucción difícil de digerir. Ni las riadas de 1957 o 1982 provocaron una hecatombe de tales proporciones. Valencia, una comunidad que he tenido la ocasión de visitar en 3 ocasiones, la última el pasado verano, bien merece un homenaje. Es una tierra que ahora mismo llora entre toneladas de lodo, que según algunos testigos presenciales desprende un olor infernal a muerte. El lodo huele a muerte. Es una frase que no admite comentarios adicionales, que golpea nuestra conciencia y que invita a una reflexión seguida de una oración por el alma de los que ya no están entre nosotros. En Valencia no solo han muerto centenares de personas, que sin duda es ahora lo más importante y lo que más nos duele, y han sido arrasadas decenas de pueblos y ciudades. En el antiguo Reino de Valencia también ha perecido el Estado. Para los que hayan seguido la evolución política de España en las últimas décadas, especialmente la que transcurre desde la transición hasta hoy, tal hecho no debe en modo alguno pillarnos por sorpresa. La enfermedad empezó a manifestar sus síntomas hace tiempo, con lentitud pero sin pausa, y ahora el desenlace nos sobrecoge a todos por su brutalidad y contundencia. Por razones que solo caben encuadrar dentro de la ingenuidad más cándida, y empleo este vocabulario por no decir otra cosa más hiriente, el Estado central, de manera progresiva, ha ido renunciando a su presencia, sus actuaciones y su misma existencia. Sabíamos que el enfermo estaba moribundo, y en este estado de cosas, una tormenta apocalíptica denominada Dana acabó por darle el tiro de gracia. ¿Cuáles han sido algunos de los síntomas de esta enfermedad? La lista es sin duda larga, pero 5 ejemplos bastarán para entender la dejación del Estado. 1. Empezando por lo fácil, existen ayuntamientos que se niegan a obedecer la ley de banderas y no colocan la enseña nacional, un símbolo que incluso ha llegado a ser ultrajado en el Congreso de los Diputados por una portavoz separatista que en estos momentos es socia indispensable del gobierno. 2. En la actualidad existen territorios en los que la lengua española no se enseña debidamente en las escuelas y se intenta impedir su uso con libertad. 3. Durante décadas hemos permitido que se enseñe una historia tergiversada en la que España se presenta como un país extranjero o una potencia ocupante. 4. En ocasiones, y ante situaciones de emergencia, algunos gobiernos autonómicos han preferido no pedir ayuda al ejército, en este caso la UME, porque eso supone admitir que siguen formando parte de España. Y 5. Los diversos partidos que han gobernado España, del PSOE al PP pasando por la UCD, no han dudado, en mayor o menor medida, establecer pactos y alianzas con partidos y formaciones que desean destruir la nación española. Desde el muy católico PNV, pasando por los derechistas de Junts, repito, derechistas, y terminando en Bildu, una formación que me abstengo de describir. Hace unos meses, cuando expliqué las consecuencias de la ley de amnistía, otra medida que aceleró decisivamente la decadencia del Estado porque demostró su debilidad, afirmé que en octubre de 2017, momento en el que los separatistas deciden proclamar la independencia mediante una consulta ilegal, el Estado estaba zombie. Si eso fue así,
es porque el Estado en aquel momento ya presentaba alarmantes síntomas de parálisis. Iba a remolque de los acontecimientos, perdió la iniciativa y por eso los separatistas llegaron tan lejos al proclamar a finales de octubre de 2017 la República Catalana, eso sí, con apoyo de Rusia. Si el Estado estaba paralizado ante una embestida separatista, ¿qué nos hacía pensar que iba a reaccionar cuando ya tenemos más de 200 muertos sobre la mesa? ¿Existe realmente el concepto de Estado? ¿Es realmente España un Estado fallido? A tenor de lo que estamos viendo estos días, es difícil defender lo contrario. Y si estamos en un Estado fallido, ¿cuánto falta para que el populismo haga acto de presencia? Luego vendrán los lamentos jeremíacos, pero existe un caldo de cultivo apto para que oportunistas y populistas llenen el vacío que el Estado ha dejado al suicidarse. Las imágenes del pasado domingo de Paiporta, una localidad que se ha convertido en el epicentro de la tragedia, es la plasmación gráfica del rotundo fracaso del Estado a la hora de ayudar a estas pobres gentes que lo han perdido todo en lo moral y en lo material. El rey Felipe VI, que a veces he criticado por su inacción, recordad al respecto mi comentario sobre su papel con respecto a la ley de amnistía, estuvo a la altura de las circunstancias y estuvo donde tuvo que estar, al lado del pueblo que sufre y llora amargamente. Dicen que las comparaciones son odiosas. Hace unas semanas, el estado de Florida, Estados Unidos, fue golpeado por dos huracanes, Milton y Helen. El propio presidente, Joe Biden, fue el encargado, mediante un mensaje al país, de anunciar lo que iba a pasar y de las medidas que tenían que adoptar los habitantes del estado antes mencionado. Además de esto, hay que señalar que en Estados Unidos existe un organismo llamado National Hurricane Center, encargado de la vigilancia de este tipo de fenómenos tan recurrentes en el Atlántico y el Golfo de México. ¿Os imagináis que Joe Biden le dijera al gobernador de Florida aquello de «si necesita ayuda que la pida»? Volviendo a nuestro país, el Estado ha sido incapaz no ya de proteger, sino de auxiliar a los ciudadanos de Valencia, después del apocalipsis, algo que desde mi punto de vista ha sido lo peor de esta siniestra historia. Las preguntas son múltiples. ¿Estamos ante una catástrofe comparable a la explosión del Cabo Machichaco en 1893, el accidente ferroviario de León en el Bierzo de 1944 o la explosión de Cádiz de 1947. El Comité de Eminencias y Sabios que nos gobierna considera que las inundaciones de Valencia no son una emergencia nacional. ¿Qué tiene que ocurrir entonces para que una desgracia sea considerada emergencia nacional? ¿Quizás el lanzamiento de una bomba termonuclear? ¿Qué tiene que ocurrir en España para que el ejército sea desplegado de manera inmediata? ¿Cómo calificamos una catástrofe que ha diezmado más de una decena de provincias, afectado a 6 comunidades autónomas, que se ha saldado con más de 2 centenares de víctimas, destruido infraestructuras estratégicas, que ha provocado la aparición de pillaje, etcétera? ¿Por qué una huelga de controladores aéreos moviliza al Estado central y unas gravísimas inundaciones no conllevan ningún tipo de medida de urgencia? ¿Se puede poner el Estado central de perfil ante una tragedia de esta magnitud? ¿Acaso es más urgente repartir sillones en el Consejo de Radiotelevisión Española? ¿Qué sucede si en una comunidad autónoma las autoridades no están a la altura? ¿No tiene nada que decir el Estado central al respecto o hay que esperar a que pidan ayuda? Algunos, llevados por el cainismo más atroz, del que ya fuimos testigos durante los aciagos días del 11M en 2004, dirán que esto es culpa de uno o culpa del otro. Lo cierto es que una provincia está devastada por la lluvia y además se ha sentido abandonada. Esa es la percepción que se respira en las localidades afectadas. A lo mejor, después de ver la respuesta tan desastrosa que han recibido los damnificados,
habría que replantearse el Estado autonómico y las competencias que tienen asignadas. Tanto se ha cedido que al final el edificio se ha derrumbado. Eso fue posiblemente lo que pasó en Paiporta al mediodía. Un saludo cordial y buen martes.